Para el programa de hoy, nuestro patrocinador Heriberto Quiñones nos pidió que comentáramos la miniserie de HBO Band of Brothers. Y por supuesto, si estamos hablando de televisión, no podía hacerlo solo, tenía que acompañarme mi amigo Don Francisco. Y no solo eso, sino que esta vez nos acompaña también nuestro amigo Manrique, que es un historiador y aficionado de todas las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Caballeros, ¿cómo me les va? Don Manrique, don Francisco. Encantado Dale, de tenerlos Manrique, aquí dale. de vuelta. Qué gusto. ¿Cómo empezamos esto? Bueno, usted debería estar poniendo la musiquita de Band of Brothers, porque yo cada vez que escucho esa música se me paran los pelitos así de punta, ma. Así que Dicho sea usted de debería. paso, la secuencia de créditos más larga de la historia dura casi 2 minutos de créditos de esa serie. Era impresionante, man. Es tremendo el trabajo que tiene esta serie, ¿verdad? Es una obra que para mí, bueno, muy en lo particular, yo siento que de las mejores series, o tal vez la mejor serie bélica que ha existido, y dentro del círculo de series, yo creo que para mí es como estar en el top 5 de las mejores series de todos los tiempos. Mejores series jamás filmadas. Sí, y es que no es solo por gusto propio, es que es increíble el trabajo que conlleva esta serie, tanto en investigación histórica, en fotografía, en efectos especiales, en música. O sea, para mí la serie está impresionante desde todo punto de vista y de lo mejor que yo he visto en televisión, definitivamente. Vale la pena decir que esta serie fue producida por Tom Hanks, que terminando de hacer, ¿cómo es que se llama? Soldado Ryan. Salvando a Soldado Ryan, como que se volvió un fanático de la Segunda Guerra Mundial, el hombre, con esa película, ¿verdad? Y entonces su siguiente gran proyecto fue producir Band of Brothers. Sí, esta productora Playston, ¿verdad? Que ha estado muy metida con esas cosas. No es raro que se use un libro como base, ¿verdad? O dos para hacer series. Pero como bien decía Francisco, lo que es el trabajo de producción ahí fue algo fuera, nunca visto, digamos. Recabar la información, no solo contar las historias, sino crear un ambiente en el que uno de verdad pudiera estar completamente sumergido en lo que es No, y hay un asunto interesante que tal vez que los que no han visto la serie no saben, y es que esta es una historia real. Band of Brothers no es una fantasía, no es una ficción histórica, es una historia real basada en las experiencias de la Easy Company, de paratroopers durante ¿cómo se llama? Las batallas en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver a los veteranos en cada capítulo, al inicio de cada capítulo, ¿verdad? Haciendo una introducción a lo que se va a ver en cada capítulo de la serie. Inclusive la serie se da el lujo de entrevistar exactamente a las personas reales y presentarnos en cada capítulo. Sí. La serie está basada en una novela de Stephen Ambrose, que fue el primero que empezó a recopilar todos los datos con base a lo que contaban las personas de la compañía Easy, precisamente, ¿verdad? ¿Cómo era? La división 101 transportaba, no algo así así era el asunto, ¿verdad? Y era la compañía Easy, ¿verdad? Que es la quinta compañía del batallón. Y también tiene que ver mucho las memorias que Richard Winters, que es básicamente como el principal de la serie, cuenta, ¿verdad? Entonces, relativamente, la obra por medio es de coral, él, ¿verdad? es muy coral, pero básicamente, digamos, se basa tanto en el libro de Ambrose como en las memorias de Winters sobre todo lo que está tratando, pero desde todo punto de vista, cada uno de los personajes existió. Y se tiene, desde la producción de la serie, se tiene un respeto histórico sobre todo lo que hicieron, ¿verdad? Siempre hay detallillos, siempre hay cosas, ¿verdad?, que se acomodan un poquito, pero en general la serie trató de ser lo más fiel posible a todos los hechos históricos que se plantean ahí. Sí. Manrique, sobre el diseño de producción de la serie, los uniformes, el armamento, Claro. ¿a qué nivel de veracidad estamos hablando?
Yo creo que ahí se juntó una serie de cuestiones que tienen que ver más que nada con, por un lado, la tecnología existente, eh, y también una cuestión que se daba pues, a nivel de historiografía. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, la primera fase de las historias que se cuentan son sobre grandes batallas y grandes generales. Entonces podemos ver si en los 60, en los 70, las películas que salen son Patton, son Tora, Tora, Tora. Ese era el espacio a llenar, digamos. Ujú. Pero justamente a partir de los 90, cuando se empiezan a recopilar información de los veteranos, comienza a surgir las historias de los soldados. Y poco a poco se da ese cambio. Y en ese aspecto, la película que se mencionaba, Salvando al Soldado Ryan, sirve como un parteaguas, no es específico, pero tanto en lo que se refiere al uso de tecnología más moderna a la hora de hacer las películas para recrearlas, que se vean más realistas, nuevas técnicas como cámara en mano, ese tipo de cosas que son más agresivas ahora, pero también que tienen material fuente que viene de los soldados, Y resulta que es sumamente valioso, es más fácil que las personas sincronicen con ese tipo de historias que si se los cuentan desde un nivel más desde arriba, de una perspectiva de grandes batallas y demás. Ahí tenemos un grupo un pelotón de gente, una compañía que efectivamente funciona, ¿verdad? Como una hermandad. Y en ese aspecto las historias se vuelven mucho más cotidianas, pero al mismo tiempo más fáciles de recibir. Y por supuesto, teniendo a mano ya el material que viene de los soldados que pelearon, es digamos que más apropiado, entonces ya recrear el armamento, los uniformes, los vehículos, la comida, el primer capítulo que es sobre entrenamiento, luego hablamos de eso, abarca más de lo que estamos acostumbrados a ver usualmente. Y todo eso va creando una atmósfera que ayuda bastante, ¿verdad? Que uno, como espectador, se crea todo lo que está pasando, no tanto se crea, sino más bien acepte las historias que le están contando. Sí. Ahí siento yo que uno de los grandes aciertos de la serie definitivamente es esa capacidad que decía ahora Manrique, que es inmersiva. O sea, es una de las series en las que te puedes meter en el relato en que estás viendo, estás sintiendo casi que el frío que están llevando ellos, estás viendo la frustración que están llevando cada uno de ellos. Y hay las situaciones casi que las estás viviendo vos, y eso es un acierto desde todo punto de vista de los guionistas, de la dirección, ¿verdad? Es esa capacidad de la serie de ser, de poder meterte a vos en el relato y convertirte en uno más. Sí, es una banda de hermanos, ¿verdad? Al final, cada uno de ellos se convierte en una unidad, en una familia completamente, y vos al final de la serie te sentís parte de eso, ¿verdad? Y eso es, creo que de las cosas o de las pocas series que me ha hecho sentir eso, ¿verdad? Al final estás tan familiarizado en el último capítulo con muchos de ellos, ¿verdad? Que casi que estás sintiendo en el alma que se está terminando. Y son solo 10 capítulos, ¿verdad? Son solo 10 horas las que pasaste con esas historias. Ojo, son más de 10 horas, porque varios capítulos son de más de una. El primer capítulo es casi 2 horas, por ejemplo. Sí. Pero son 10 capítulos generosos. Sí, pero sí siento que la serie tiene esa capacidad inmersiva y que te hace parte de ello. O sea, ese asunto de que sea una banda de hermanos, desde el título de la serie, te va llenando, y cuando termina la serie te estás lleno de nostalgia, inclusive, por esas historias que te acaban de contar. Ajá. Entonces, sí, con el obligatorio. Con la obligatoria colilla de qué hizo cada uno de ellos después de que terminó la guerra, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, entonces, ¿qué les parece si entramos capítulo por capítulo, así rápidamente, para ver qué tenemos con Band of Brothers? Pero antes de ir con capítulos, antes de empezar con el primero, antes de empezar con Currahee,
quiero hacer notar la cantidad, ya digamos, yo no la vi en su momento, yo la vi el año pasado apenas. Hasta el año pasado la viste. Sí. Estamos cumpliendo 20 años de la serie, Beto. ¿Cómo se le ocurre haberla visto hasta el año pasado? Cosas que suceden, cosas que suceden. Consulta. No 19 años después de que se estrenó, ¿cómo la viste? ¿Envejeció o no envejeció? Se siente como ver Salvando al Soldado Ryan. Pero se siente como una propuesta actual. O sea, perfectamente no envejecido. estrenada este año. Y a eso es a lo que iba. Algo que no se vio cuando se vio, algo que los que la vieron cuando se estrenó no notaron, y que uno puede notar si la ve ya, es la cantidad de estrellas, de futuras estrellas que hay en esa serie. Claro. Está Michael Fassbender, está James McAvoy, o sea, Tom Hardy. Está Tom Hardy. O sea, Simon Pegg. ¿Cómo? Perdón. Simon Pegg sale. Simon Pegg. ¿Cómo se llama? Jimmy Fallon, el presentador, el cómico de ¿cómo se llama? El presentador de Tonight Show. Ajá. O sea, el hijo de Hanks. Colin Hanks. Sí, Colin Hanks. La cantidad de gente. Y digamos, estamos hablando de que tenemos a Michael Fassbender, y yo creo que Michael Fassbender, si acaso dice 2 líneas en toda la serie. Era nadie en ese momento. Y es divertidísimo. Eso realmente es muy, muy, muy divertido. O sea, más de lo que parece. Por ejemplo, ¿cómo? Que en aquel momento la única persona que la gente conocía es el que sale en el primer capítulo que salió en Friends. Ajá, el único referente que en aquel momento todo el mundo podía decir, ¿verdad? ¿Quién era? Exactamente, pero eso es muy divertido. Ve uno a Simon Pegg, por ejemplo, y dice, ya va a pasar algo divertido. Y no, el tipo llega una carta y se va. Y eso es el gran papel de Simon Pegg en Band of Brothers. ¿Y cómo odiamos al carajo de Friends? Pero bueno. Así, ¿cómo es? David, ay Dios, ¿cómo se llama? David Schwimmer. Sí, es detestable. Pero ese papel también, bueno, yo no, quién sabe si habrá actuado mucho para eso. El papel era actuar de detestable, entonces ya pues. Perfecto, sí. Un casting perfecto. Bueno, ahí también yo tenía algo que comentar sobre eso. Digamos, es increíble que la serie te meta tanto, pero sea tan respetuosa, digamos, éticamente en muchas cosas. No estoy hablando de Sobel, pero más bien, por ejemplo, con Sobel pasa lo contrario, digamos, la serie es abiertamente casi que en contra, ¿verdad? De Sobel, ¿verdad? En el sentido de que lo hacen ver definitivamente como villano al inicio. Sin embargo, durante los otros capítulos, cosas que pasan que podrían disgustarnos moralmente, muerte de algunas personas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar tal vez en cada capítulo. La serie guarda una distancia y no nos hace tomar partícipe de la ejecución moral que se dio en aquel momento, ¿verdad? A pesar de que estamos inmersos en la serie. La serie deja ese espacio para que uno juzgue, para que uno vea y diga, bueno, así está la situación, y así está la situación que están viendo estas personas que cometieron estos actos. Sí. Yo solo se lo presento ahí, pero no tuvo parte en el asunto, ¿verdad? Pero con Sobel sí, o sea, con Sobel sí la serie es abiertamente manifestada como Sobel fuera el villano, ¿verdad? Pero creo que es el primer capítulo, digamos. Y es vacilón, porque uno todo ese primer capítulo lo odia y oye que los soldados lo odian y todo, pero de ahí en adelante siempre dicen que la compañía Easy es la mejor compañía, que es la que estaba mejor entrenada y que era la que tenía los mejores elementos. Entonces... Sí. Bueno, ya nos metimos a hablar del primer capítulo, ¿verdad? Ya nos metimos a hablar de Currahee. Sí, porque la serie empieza directamente en el campo de entrenamiento de Currahee. No empieza en la guerra, sino que empieza en Estados Unidos, no empieza en Europa, empieza en Estados Unidos. Es un gran detalle ese, porque hace hincapié en que las compañías de paracaidistas eran de voluntarios. Se les pagaba un poquito más, pero eran voluntarios porque, de hecho, llegarían a sufrir muchas más bajas que las tropas regulares, entonces tenían más problemas. Y era un momento en que hablar de paracaidismo y de tropas de paracaidismo era
era una innovación tecnológica, eso no se había hecho nunca, menos a esa escala. No. De hecho, uno de los, como dijo Manrique, al principio vemos la gente que habla, ¿verdad? Realmente los protagonistas, ¿verdad? En cada uno de los capítulos. Y uno de ellos dice, igual que Manrique, ¿verdad? O sea, les dijeron que de qué se trataba y nadie así como, pero les dijeron, les vamos a pagar 50, $100 más. Sí, ya todo el mundo Okay. levantó la mano, aunque no supieran para dónde iban. Pero sí, eso es parte del asunto. Todo ese primer capítulo definitivamente es el entrenamiento normal, muy corriente de los soldados, pero si vemos la parte de esta aerotransportada, odiamos a Soben durante todo el capítulo y vemos realmente las implicaciones, digamos, de los oficiales cuando hacen un boicot contra Sobel. Y que básicamente casi que se salvaron de que les hicieran un juicio militar, ¿verdad? Sí, pero igual, algo también que es interesante, la dificultad de las decisiones que se tienen que tomar en una situación como esa de guerra, ¿verdad? O sea, me callo y voy con este tipo de comandando mi unidad, pero que es incapaz, es inepto, corro el riesgo digamos, de morir en el campo de batalla de una forma sin gracia, o corro el riesgo de una corte marcial y hablo ya contra él, ¿verdad? Enrique, sí, en ese sentido, que buen punto. El ejército de Estados Unidos se considera, digamos, en su rigidez más laxo que el de los otros contrincantes que tuvo, digamos, por ejemplo, el caso de los otros ejércitos. Pero eso no significa que no fuera muy profesional, que se tomara su tiempo formando, por lo menos en la primera generación, al primer grupo, perdón, de soldados que fue a la guerra. Ya luego veremos que los reemplazos que llegan no tuvieron ese mismo entrenamiento, mucho menos. Pero, y se supone que tienen más flexibilidad a la hora de tomar decisiones en el campo de batalla que en los otros ejércitos donde la cadena de mando es más estricta. Y de alguna manera empezamos a ver esos rasgos de flexibilidad. Flexibilidad. Desde el principio, desde el entrenamiento, cuando se les da las herramientas, digamos, que van a usar luego a lo largo de los demás capítulos de la serie. ¡Comandante Sobel! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Córtese! ¡Alambre púas! Bueno, no, la serie también me ha hecho disfrutar montones siempre. Sí, ese capítulo es relax. Ese capítulo es relax. La cosa es que empieza ya con el segundo capítulo. ¿Y cómo empieza? El segundo capítulo es el del día D, el gran día, ¿verdad? Y empieza mortal, ¿verdad? Con los aviones, los que iban a dejar precisamente las tropas, que iban a funcionar tratando de ir detrás de las líneas enemigas, ¿verdad? Para la invasión a Normandía, ¿verdad? Entonces, y vemos precisamente que inclusive todo un avión de la compañía Easy, donde iba el teniente, es estallado en el aire, ¿verdad? Y ahí es donde el teniente Winters, después de eso, es que tiene que tomar el mando de la compañía. Pero se empieza, desde que empieza, es que, Beto, usted no la vio en el momento que salió. Es que hace 20 años ver esa escena no es lo mismo que ver esa escena en este momento. Yo estaba con la boca abierta de ver esa escena hace 20 años. Uno no estaba acostumbrado a ese nivel de producción, en una producción de televisión. Eso es lo que uno iba a ver al cine, no en televisión, ¿verdad? Es correcto, sí. Y también el capítulo nos muestra también la toma de una unidad de artillería que estaba atacando la playa Utah, precisamente. Y el Winters, con un puñado de soldados, toma esta unidad de artillería de más o menos de 50 alemanes, con un puñado de soldados, con 11 o 13 soldados, y inclusive ese ataque es tomado todavía hoy como punto de estudio en West Point,
¿verdad? Sí. Y en el imaginario popular, ahí vamos a ver el primero de una gran cantidad de episodios de esta serie, que luego vamos a ver repetidos, calcados, por ejemplo, en videojuegos. En la serie Call of Duty hay que hacer esa misión, y también hay que hacer la de Carentan, hay que hacer la de todas las que van a salir luego. Entonces se quedan, tuvieron tanto impacto en su momento que permanecen en el imaginario colectivo. Ya todo el mundo piensa en eso cuando se menciona el día D, por ejemplo. Sí, son los cañones de Brecourt. Y Winters gana la Cruz del Servicio Distinguido por esa batalla, básicamente, por haber destruido esos 5 cañones de artillería que estaban ahí, que estaban atacando la playa Utah. Pero increíble, digamos, ese capítulo, o sea, si el primer capítulo tal vez no vimos mucha acción, ¿verdad? Porque era el entrenamiento y todo. Sí. En este capítulo, pero nos pega desde o sea, fuerte, desde que inicia hasta el final del capítulo. Sí, el siguiente capítulo es Carentan. Ajá. Porque para ese capítulo, es que estoy tratando de distinguir esas batallas mentalmente. Para el capítulo 3. Carentan se parece mucho, la verdad, al episodio intermedio de que hay en Salvando al Soldado Ryan, donde llegan a un pueblo y hay un enfrentamiento. En este caso particular logran echar a los alemanes, pero luego tienen que defender el pueblo de un contraataque. Exactamente. Es la primera vez que vemos los tanques, creo, en forma fuerte, ¿verdad? Porque los alemanes están tratando de volver con unos tanques, ¿verdad? Ellos están formando una línea y en ese momento llegan precisamente los tanques estadounidenses y los salvan un poquito del fuego que estaba. Algo muy importante es que la mayoría de los capítulos están contados desde la perspectiva de alguien, ¿verdad? Este capítulo de Carentan está contado desde la perspectiva de un soldado que se llamaba Blight, ¿verdad? Que al principio tiene empieza con un ataque de pánico y no quiere pelear, ¿verdad? Está metido en su trinchera y no quiere salir, pero al final del capítulo lo vemos reivindicarse cuando están tomando una posición y piden quién quiere ir, ¿verdad? Y él es el primero que se levanta y va. Entonces, desde la perspectiva de Blight, que es donde lo vemos más, porque este capítulo, después de este capítulo, él sale completamente de la serie, vemos cómo toman el pueblo, precisamente, ¿verdad? Y después tienen que defenderlo. Ese es el punto, pero también vemos la primera vez que vemos disparos muy de cerca, así, ya de día, porque el anterior capítulo, primero, una parte sucede de noche y la otra parte es muy caótica, ¿verdad? En las trincheras y como si fuera cámara en mano, pero aquí sí tenemos cámara fija, ¿verdad? Entonces este capítulo sí mostramos mucho el pueblo, la ambientación y demás, y los disparos ya mucho más de cerca y las implicaciones de todo esto, ¿verdad? Correcto. Para el siguiente capítulo, los reemplazos. Los reemplazos. Es un capítulo interesantísimo, porque es el capítulo en que empieza a llegar, como dice Manrique, las nuevas camadas de soldados a sustituir a los muertos, ¿verdad? Terminar de llenar las compañías. Y en realidad, a mí siempre me quedó la duda de si realmente es que no estaban preparados o simplemente están demasiado nuevos, simplemente no han enfrentado batalla y eso hace que los soldados veteranos no los vean igual y no los respeten igual, aunque hayan pasado por el mismo entrenamiento, ¿verdad? Sí, un poquito las dos cosas que usted acaba de mencionar realmente. Tal vez no tenían el mismo nivel de entrenamiento porque hubo más tiempo para preparar la invasión del día de Tomón. Eso fue 2 años de preparación casi, mientras que ya por decirlo así, el curso regular eran 6, 8 semanas de entrenamiento, dependiendo de las unidades. Lo otro es que, como mencionaban, los paracaidistas sufren muchas más bajas, exageradísimas. Estamos hablando de más del 50% entre muertos y heridos. Entonces, sí, el flujo de refuerzos que necesitan es mayor. Y en ese aspecto, hay trucos que van aprendiendo
los soldados, que naturalmente no los tienen los que están recién ingresados. Entonces eso se nota, y también esa cuestión, no nos hagamos amigos de los que van llegando porque ahorita se mueren. Y es muy interesante también ver esa perspectiva. Y es vacilón porque... usted no es mi amigo fue fulanito que cayó en tal trinchera, ¿verdad? Usted acaba de llegar. Y es extraño porque tampoco es que han pasado años, ¿verdad? O sea, han pasado... ¿Qué ha pasado? ¿Días? Meses, ¿verdad? No, semanas, tal vez. Semanas, sí. Semanas, ¿verdad? Si acaso. Entonces, sí, los primeros llegaron al día D, o sea, ni siquiera habían peleado antes del día D, en el 44, no habían peleado, ¿verdad? Y los dos capítulos, digamos, el 2 y el 3 suceden en Francia, ¿verdad? Ajá. Mientras que ya este cuarto capítulo sucede en Holanda, ¿verdad? Sí. Ya después de que ellos son retirados de Playa Utah, se van a Inglaterra, y en Inglaterra les dan medallas a toda la compañía, y el capítulo empieza precisamente con eso. Y entonces los nuevos que están llegando reciben las medallas aunque no estuvieran, aunque no hubieran peleado, ¿verdad? Porque era un reconocimiento a todo la compañía. A la compañía. Entonces, claro, eso causa rechazo completamente. Este mae viene llegando, y porque recibe el mismo premio que yo, y que los compas que murieron, ¿verdad? Entonces eso, aunque hayan pasado semanas, eso causa rechazo, ¿verdad? También y después llegamos a Holanda, y en Holanda nos reciben bonito, ¿verdad? A eso iba. También tenemos, ¿cómo se llama? La recepción de los, ¿cómo se llama? De los libertadores, ¿verdad? En los pueblitos de Holanda, y también la sacada de clavo con la gente que colaboró con los nazis. Son escenas muy duras, en realidad. Cierto, vemos, sí, cierto, en este capítulo vemos las chicas que se ponen muy que les cortan el cabello y que las tratan precisamente porque habían colaborado con los alemanes. Cierto. En este capítulo, de hecho, se cuenta por medio de Bull, ¿verdad? Que es uno de los grandotes, ¿verdad? Donde van a tomar una posición, un pueblo, ¿verdad? Y que ellos inmediatamente, hay unos tanques Tigre, y ellos tienen que retirarse del pueblo, dejando atrás a varias gente, ¿verdad? Entre ellos Bull, que se tiene que esconder en las alcantarillas, y después en una granja. Y al día siguiente... No cuentes spoilers. No, pues ya pasaron 20 años. Yo no sé quién a 19 años de haberse estrenado One of Brothers no la ha visto, ¿verdad? Entonces, sí, estoy contando spoilers, grandes spoilers. Bueno, pero... También hay nuevas generaciones, esto se ha visto mucho. De repente me di cuenta que ya soy muy viejo, y que hay gente que apenas está empezando la ronda y está repasando las series y las películas de hace 20, 30 años. Entonces también por ellos. Está bien. Pero sí, básicamente y cuando están viendo el recuento de los daños, vemos algunos de estos soldados que llegaron nuevecitos, definitivamente, entre ellos James McAvoy, ¿verdad? Que están muertos, ¿verdad? Entonces... no rindieron. Entonces, sí, no rindieron. O sea, precisamente lo que ellos te temían, ¿verdad? A mí no me hable porque ustedes no ven y todo, y ahorita se va a morir. Es precisamente lo que pasa de alguna u otra forma. Y ahí vemos una distancia definitivamente en el entrenamiento que tuvieron ellos de 2 años, desde el 42 al 44, a estos nuevos soldados que en realidad es como tirar pan, ¿verdad? Saque para ver si rellenamos el espacio. Para el siguiente capítulo, Crossroads tiene la particularidad de que es dirigido por Tom Hanks en persona. Es para mí uno de los mejores capítulos que hay. Ese a mí me gustó mucho. En realidad también. Y yo que lo veía todos los domingos, digamos, estrenándose en HBO, este capítulo me dejó muy inquieto, definitivamente. Al igual que deja inquieto a Winters en el capítulo, a mí me dejó súper inquieto. De hecho, me hizo tener sueños, me acuerdo, en aquel momento, hace 20 años, porque es que de verdad, y te lo repiten, te repiten la escena varias veces, ¿verdad?
para decirnos, digamos, lo que está viviendo el protagonista, que se te queda marcado y para mí es una de esas escenas que no se olvidan. O sea, yo no la voy a olvidar. Es interesante porque nos la presenta creo que 2 veces fuera de contexto. Antes de que llegamos a ver la escena completa. Entonces, siempre es como esa incomodidad de qué será esto, qué habrá pasado, que ayuda a toda esa sensación de incómoda de la serie. Y también este capítulo tiene algo interesante. Empezamos a ver cómo los soldados ahí empiezan a subir de rango, no porque sean los mejores, no porque quieran subir, sino porque simplemente se están muriendo. Se muere el sargento. ¿Quién sigue? Usted, usted es sargento. Y córranse todos, un campo a la derecha, ¿verdad? Sí, pero sucede, digamos, por ejemplo, lo de Lipton, ¿verdad? Que sube. Lipton, acordémonos de lo que dijimos del primer capítulo, ¿verdad? Que ellos eran oficiales y como hicieron esa revuelta contra el oficial mayor, ¿verdad? Los rebajaron, ¿verdad? Algunos llegaron hasta soldados, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Lipton vuelve a su puesto, más que todo, más bien vuelve al rango que tenía antes de haber hecho esa revuelta. Entonces, sí, vemos cómo van subiendo cada uno de ellos, pero sí, buenísimo, ¿verdad? Y no, y el capítulo, definitivamente, esa corrida que se pega Winters hasta llegar a donde están las Sí. tropas de la SS, es, es impresionante, de verdad. Ese capítulo para mí me dejó con la boca abierta desde que él llega. Uh-huh. Ve a un soldado y empieza a disparar y después llegan los otros y es como un tiro al blanco, ¿verdad? O sea, los alemanes definitivamente no estaban ni siquiera preparados, estaban Los despertando. agarraron por detrás. Y fue un tiro al blanco, o sea, eso fue una masacre. Sí. Y también lo bueno de este capítulo es que es contado por medio del informe que está haciendo Winters, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo son flashbacks, ¿verdad? Flashback a lo que está escribiendo Winters. Y otra cosa es que vemos a Nixon. Siento yo que fue el primer capítulo donde yo sentí que Nixon sí tenía un problema con la bebida, ¿verdad? Ah, sí, es Porque cierto. que es uno de los mejores amigos de Winters, sí tiene problemas con la bebida del condenado este, ¿verdad? Sí. Pero bueno, son algunas apreciaciones del capítulo. Para mí es uno de los mejores capítulos. De hecho, después seguimos con unos que para mí es de los mejores y los que más disfruté, que es Bastogne, que es el Baston, capítulo 6, que es un capítulo que a mí me encantó sufrido. porque nos muestra un lado, sí, es súper sufrido, pero además muestra un lado que uno nunca ve en ninguna película de guerra. El capítulo se centra en el médico. Sí, este es contado por medio de Rowe, el médico, Ajá. definitivamente. Y es interesantísimo cómo hace un médico en un campo de batalla en que todo el mundo está herido o muerto, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Dónde consigue las cosas? ¿Cómo tiene que ir de trinchera en trinchera mendigando? A ver quién Medias. tiene medias, exactamente medias. ¿Quién tiene shots de morfina? ¿Quién tiene trapos limpios? O sea, es interesantísimo, es interesantísimo. A mí me pareció interesante, me pareció, ¿cómo se llama? Súper tenso, además, un capítulo, como dice Francisco, súper sufrido, pero muy interesante, muy diferente de lo que uno ve usualmente en una película o una serie bélica. Ahí sí había una importante, ¿cómo se diría? La batalla de las Ardenas, donde se desarrolla esos hechos, es muy importante en la historia estadounidense. Es uno de los puntos de referencia de la Segunda Guerra Mundial para ellos. Así que se notaba un poco que cuando tuvieran que tocar el tema, tenían que ser más extraordinarios de la cuenta, tenían que darle más emotividad y más recursos en todos los sentidos, ¿Por qué es porque se tan estaba tratando importante? uno de los puntos altos. Es la batalla más grande en la que ha participado Estados Unidos, el ejército regular en su historia, fue un contraataque alemán. Entonces al principio toma un poco desprevenido, la verdad, a las tropas estadounidenses que se tienen que hacer fuertes en zonas que no tenían defensas adecuadas, reciben el apoyo de los paracaidistas, mientras llegan tropas regulares en mayor cantidad. Y gracias a esa resistencia, esa ofensiva se desarticula completamente. Entonces, terminó convirtiéndose en una gran victoria.
y tuvieron muchos bajas, muchos prisioneros, los estadounidenses, quiero decir. Entonces, tiene ese efecto en la psique colectiva de los ejércitos occidentales. Y siento yo que cumplieron. Es decir, a lo mejor hubo gente que esperaba un capítulo de una gran batalla enorme. Y la que hay es concentrada, pero muy intensa. Y también intensa todo lo que pasa, ¿verdad? Con los protagonistas. Entonces yo creo que sí se sintió esa desesperación de estar un poco muy a la defensiva, con frío, con hambre, con pocos recursos y tener que sostener, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El frente de batalla. Ese y el capítulo siguiente son bastantes. El capítulo siguiente. En ese capítulo vemos una media historia de amor extraña, ¿verdad? Porque no llega a ser, ¿verdad? Entre el médico y una enfermera que está en el pueblo. Y al final vemos lo que pasa con la enfermera, ¿verdad? Entonces, o sea, es desolación completa, digamos, todo el capítulo para mí es desolación, tanto lo que están viviendo en las trincheras, como la gente del pueblo y el médico, ¿verdad? En su propia vida, lo que está viviendo es desolación, o sea, era para deprimir a cualquiera completamente. Este capítulo es durísimo, es devastante. Y el siguiente es The Breaking Point. El punto de quiebra, ¿verdad? En vemos bueno, por cierto, en el capítulo anterior, ¿verdad, Manri? Que es en Bélgica, ¿verdad? Ya habían pasado de Holanda a Bélgica, son en las Atenas. Hay un lugar donde son fronterizas Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo. Ajá, ahí yo creo que esas son las Ardenas, precisamente. Entonces aquí está tratando de tomar, digamos, parte de retomar Bélgica, y esta parte es la parte de las Ardenas, ¿verdad? Y vemos precisamente... El objetivo era Bélgica, pero creo que esa parte en particular creo que está en Francia. Es que es muy... Ahí uno camina y pasa 4 fronteras, entonces en realidad... Sí, es que el siguiente capítulo precisamente sí pasa en Bélgica, por eso es que yo te decía, yo creo que era como la toma precisamente en la frontera, y en el siguiente capítulo en el pueblo de Foy, en Bélgica. Entonces, aquí es donde ellos tratan de tomar uno de los pueblos y tienen que retirarse. Bueno, no, en este sí, porque no se retiran, sino que vemos ¿qué pasa, Francisco? Al técnico, no, es que a veces se me confunde un poco. Es donde falla el capitán. El capitán, exactamente, Pike, donde falla Pike, que por cierto, desde varios capítulos atrás lo habíamos visto que el hombre no estaba presente. O sea, sí. En el capítulo anterior, inclusive nada más pasaba así como, ¿cómo están? Y se iba y nadie sabía dónde estaba el condenado, ¿verdad? Y en este capítulo precisamente es donde vemos, donde le da un ataque pánico cuando están tomando un pueblo, y otras personas tienen que tomar el liderazgo del batallón, ¿verdad? Tienen que sustituirlo de facto ahí, directamente en el campo de batalla, con la balacera detrás. Muy interesante ese capítulo. Muy interesante en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenés un superior a todas luces inepto? Sí. O sea, digamos que de lo que se libraron ellos en el primer capítulo, pues igual se lo toparán ahí en este capítulo, ¿verdad? Un tipo que nadie sabe dónde está parado. Y en medio de la acera, ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, se ve que alguien tuvo que tomar el liderazgo, y porque los estaban matando, los estaban despedazando, ¿verdad? Y después de eso es que, bueno, muere el tipo en el capítulo, y Winters es el que es nombrado nuevamente capitán, ¿verdad? O sea, vuelve a subir Winters de puesto, o el capitán de la división, ¿verdad? Algo así es como ya lo nombran. En esta parte hay un datito en este capítulo que vemos a uno de los soldados que se llama Hogler, que desde el primer capítulo quiere una Luger, y en este capítulo la consigue, ¿verdad?
Entonces, eso es algo que va a repercutir más adelante, ¿verdad? En otro capítulo, ¿verdad? Y porque sí es algo de llamar la atención, porque sí es repetidamente lo que está buscando Hugler, la Luger que está buscando él. Okay. Antes de seguir, Manrique, hablamos un poco de la Luger. ¿Por qué esa obsesión de este soldado y de muchos soldados aliados por la Luger? ¿Qué es una Luger? Empieza por el principio. Sí, no, es un fabricante de pistolas y en particular un arma que se usó a nivel de la soldadesca alemana, los oficiales, y curiosamente no era la mejor, tenía siempre ese problema no solo de encasquillarse, sino de que a diferencia de las armas, de las pistolas, ¿verdad? Un arma corta con cargador de balas, no necesita martillarse. Entonces, el primer tiro puede dispararse con solo golpear el arma. Pero de alguna manera pasó a convertirse en un símbolo realmente de la daga que tenían los oficiales de las SS, eran tesoros que perseguían, ¿verdad? Banderas, por ejemplo, las banderas, las insignias nazis. La Cruz de Hierro. Como pasó en Japón con las katanas que llevaban también los oficiales. Efectivamente, la Cruz de Hierro, que curiosamente en el frente del este, en Rusia, las despreciaban. Inclusive actualmente hay un museo en Moscú donde uno llega y el piso está completamente lleno de cruces de hierro capturadas, ¿verdad? Ahí sí ya es como un odio, ¿verdad? Lo que se tiene. Y esto, ya sí, pues ocurre, hay muchos elementos míticos, por alguna razón adquieren un rango de leyendas, el tanque tigre, por ejemplo, que se le da a menudo más importancia de la que en realidad tuvo, etc. Pero de alguna manera es algo que está presente. Y el lo representen en la película, perdón, en la serie, realmente da a entender que son memorias de soldados. Es algo que no se va a ver en un resumen de una gran batalla, de una clase magistral sobre los eventos en el frente, pero sí a nivel de compañías, de pelotones, de batallones. A nivel de calle, que le llaman. Y también muy interesante la cuestión que se mencionaba sobre Winter, ¿verdad? Hay una parte donde él se levanta y quiere ir en persona a dirigir a sus y le dice, no, usted no puede, el general le dice, mira, usted es ahora un alto oficial, mande a otro, en fin, ¿verdad? Y también la diferencia que existe entre las mismas personas. Hay gente que ¿qué se le va a hacer? Nació para ser soldado. Y ahí va, entre las balas, como si nada, porque no le importa ese hecho, mientras que otras personas, como hemos visto en capítulos anteriores de esa serie, llegan a sufrir el estrés postraumático que los inhabilita para todo y que queda como una enfermedad el resto de la vida. Como un detalle, tal vez, en el ejército alemán y en el ejército ruso, el síndrome de estrés postraumático, que en ese tiempo no se conocía así, se trataba siempre fusilando al tipo ahí mismo, al primer rasgo de cobardía, un tiro por cargo de cobardía. Sí. En ese sentido, el ejército estadounidense era un poquitín más avanzado en ese aspecto. Inclusive Patton en una ocasión abofeteó a dos soldados en un hospital porque consideró que estaban bien y que simplemente eran cobardes. Eso sale y eso le valió quedar fuera de sale la película por un año, ¿verdad? Sí, eso sale en la película de Patton. En la película Patton, ¿verdad? No en Band of Brothers. No, en la película de Patton. No enredemos. Afortunadamente llegó otra vez al mando a tiempo, por ejemplo, de ayudar, o algunos dicen salvar, a la 101, la transportada en la batalla de las Ardenas, justo cuando estaban en su peor momento. Aunque los paracaidistas especifican que ellos nunca necesitaron ser soldados. Sí. Ellos tenían a los alemanes justo donde lo querían. Sí, en este capítulo es que se ve una corrida de
de este tipo, ¿verdad? Que va hasta el Spoiler. otro lado del pueblo, ¿verdad? O sea, eso es impresionante en este capítulo, ¿verdad? Y uno se queda así como, ¿what? ¿Qué hizo? Y entonces enfrente todo o sea, el ejército alemán, y yo creo que hasta el ejército alemán está pasmado de lo que estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Y, y la verdad es que este capítulo te deja, te deja, te deja También queriendo ver más, digamos, de algo de se eso. puede ver un poco el problema tal vez del que acabamos de mencionar de los estadounidenses y sus refuerzos. Era muchos niveles más importante del lado de los alemanes, porque ya llegado ese momento en la guerra, simplemente agarraba a cualquier persona que caminara, que hiciera sombra y venga para el ejército. Entre los 14 y los 55, 60 años, ¿verdad? Entonces, eso no lo mencionan, pero para mí tiene mucho que ver en escenas como la del capítulo de Crow Roads, como usted dice, que es un tiro al blanco, porque es evidente que los soldados alemanes no saben cómo reaccionar ante eso. Lo que hacen es salir corriendo, de hecho. Y Sí. eso tiene mucho que ver con que no son soldados regulares ya, sino que son una mezcolanza La repel. de veteranos, poquitos, con un montón de gente que está ahí porque ya nada más les dieron ahí un medio uniforme más o menos ahí de color kaki y juéguesela. Ok. Para el siguiente capítulo, es otro capítulo que a mí me pareció interesantísimo, es The Last Patrol. Este es el que sucede en el río. Digamos, en dos pueblos que Exactamente. están divididos por un río. Sí, y a mí lo que me pareció más interesante es uno de esos dilemas que tienen los soldados, porque los soldados se les dice que obedezcan órdenes, están entrenados para obedecer órdenes, pero una vez en el campo de batalla, tarde o temprano tienes que tomar sus propias decisiones. ¿Y qué hace un soldado cuando está entrenado para obedecer órdenes, pero la orden que le dan es una estupidez? La orden que le dan es una orden suicida. ¿Qué se hace? ¿Cómo reacciona un pelotón en eso y en esa circunstancia? Y en eso este capítulo me pareció muy interesante y muy, no sé, muy honesto, ¿verdad? Con Este es lo el que nos de muestra. Colin Hanks, ¿verdad? Que lo mandan ahí nunca ha estado en batalla ni nada y tiene que liderar este grupo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera lo quieren seguir al copo, ¿verdad? Y más bien lo mandan casi que de último y cállese y deje a los que tienen experiencia, ¿verdad? Siendo él el oficial, ¿verdad? Entonces es muy interesante y mis respetos para Withers en este capítulo. Mis respetos, definitivamente. Y ustedes sabrán por qué, ¿verdad? Sí. Al final del No capítulo, vas a ¿verdad? contar el spoiler, qué bien. No, Qué bien, qué en bien. este no lo voy a contar, para guardar algo. Ok, está bien, está bien. Sí. Y después de este capítulo viene el capítulo que nadie Moralmente, quería ver, no. pero que, o sea, que todo el mundo sabía que venía, pero que pero nadie quería ver. El capítulo se llama Why We Fight, ¿por qué peleamos? Y es ¿Por el qué capítulo peleamos? en qué Bueno, lo primero que vemos es la larga fila de soldados alemanes rindiéndose, ¿verdad? Esto es, y entonces ellos empiezan a gritarles cosas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza el dilema moral de por qué estamos peleando, ¿verdad? Y ellos son exactamente iguales a nosotros. O sea, ¿qué pasa, verdad? Porque al principio, y yo creo que esta guerra, siento que, bueno, yo no sé si Manrique tendrá otra visión, pero me parece que la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que se peleó realmente porque se sentía que moralmente, digamos, había que hacerla y que había que luchar y que había que derrotar al enemigo porque estaba haciendo algo realmente malo, mientras que casi todas las guerras siempre han sido mucho por intereses, pero yo creo que los soldados tenían otra visión, ¿verdad? Al menos los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ya Vietnam, Corea, yo siento que es como otra cosa, siento que es algo aparte. Pero ese dilema moral de los soldados, de por qué estamos peleando, de realmente es porque tenemos que defender al mundo de algo que está sucediendo, ¿verdad? Que los alemanes que estaban pisoteando el resto de Europa y demás, ya eso, no sé si se ha vuelto a presentar, ¿verdad? No sé.
¿verdad? Entonces, y por supuesto, inmediatamente que nos presentan el lado este de los soldados rindiéndose, la segunda parte del capítulo, o casi todo el capítulo, se basa en este campo de concentración que encuentran ellos en medio del bosque cerca de una de las ciudades, ¿verdad? Y que ni siquiera los mismos ciudadanos del pueblo, ¿verdad? Querían enterarse de qué se hacía ahí. O sea, no es que no sabían que hubiera algo ahí, sino que no querían enterarse de lo que estaba sucediendo. Es otro de esos capítulos, como bien mencionado, se sabe que viene y se espera grandes cosas de ese capítulo. Eso es una responsabilidad ahí agregada. La mayoría de los campos de concentración y los más atroces están en el este, entonces esos quedaron para los rusos. Lo que no significa que no hubiera y que no fueran tan devastadores en el frente del oeste, ¿verdad? Donde venían los ingleses y los estadounidenses. Lo que sí, esa sensación siempre, ¿verdad? De incomodidad total. Se ha acusado mucho a los aliados de ignorar las evidencias o las pruebas que trataban de pasarse previo a esta última campaña de la guerra, a estas últimas fases. Se decía que habían campos así y así, pero francamente esas eran notas que no se ignoraban, pero tampoco se tomaban como una prioridad desde el punto de vista militar. Sobre todo porque a los prisioneros de guerra occidentales, entiendas ingleses, estadounidenses, se les trataba relativamente bien comparado con, mientras no quisieran hacer ahí cosas fuera de lo común, se respetaba mucho, a diferencia de lo que pasaba con los rusos y con estos tipos de poblaciones. Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, para los soldados creo que sería un descubrimiento en general, una desagradable sorpresa, que se agrega a los valores que sí ya eran bastante fuertes en la propaganda, como podemos ver en los cortos, a menudo, ¿verdad? Contra quién peleamos, ¿verdad? Los que podemos alcanzar a ver, están ahora disponibles, ¿verdad? En donde se vertía esa propaganda de la expansión alemana, japonesa. Pero estamos hablando de unos documentales históricos, ¿verdad? Sí, los que sacó Capra y los que sacaba Disney, inclusive, ¿verdad? Y que ayudaban a la mentalidad de combatir, de seguir en la guerra. Porque precisamente uno de los momentos más difíciles de una guerra tan atroz como esa es al final, porque la guerra técnicamente ya está ganada. Lo que se busca es terminarla. Y por una cuestión política se decidió que la rendición tenía que ser sin condiciones. Para los soldados que están ahí peleando y muriendo, es difícil entender por qué simplemente no aceptan la rendición de los alemanes, se les da un par de concesiones y listo, se van para la casa. Pero no, tienen que seguir peleando, tienen que seguir. Entonces, la existencia de los campos de concentración ayuda a dar ese último paso, digamos, continuar la guerra. Último empujón. Sin importar ahí el costo que sí se va a ver alto, ¿verdad? Inclusive a nivel de la compañía Easy, ¿verdad? Que casi al final siguen sufriendo bajas. De hecho, al final del capítulo termina con la muerte de Hitler, ¿verdad? Entonces se les comunica que Hitler ha muerto. No, Hitler ya murió. Lamento decirlo, que aunque haya gente que crea que se fue para Brasil, yo sí creo que se murió ahí, más sinceramente. Bueno, no sé, Manrique, si cree que se fue para Brasil. Los alemanes Argentina, perdón. Los alemanes rindiéndose porque preferían por mucho rendirse a los estadounidenses que a los rusos, entonces hacían el esfuerzo, ¿verdad? De cruzar Alemania para rendirse ante las tropas que avanzaban de parte de Estados Unidos. Pero no, sí. Falleció y se le hizo la autopsia. Y eso nos lleva al capítulo 10, que para mí también es de mis favoritos, de los capítulos más interesantes, los capítulos que uno, de las historias que uno nunca ve en el cine bélico. Exactamente. Ok, ya terminó la guerra. ¿Y ahora? Y lo primero que vemos es algo espantoso, ¿verdad? Que
sea, ya tomamos, ya estamos en Alemania, ya tomamos Alemania. Se ganó la guerra, ya murió Hitler. Y un tipo borracho, ¿verdad? Se le ocurre hacer una estupidez, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve que, digamos, la guerra, yo creo que a veces sigue metida como en la mente de las personas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que quiere darnos el capítulo, ¿verdad? Aunque la segunda parte es suprema y muy chiva, ¿verdad? Que aquí Manrique tal vez me podrá decir, pero se ve como la compañía Easy toma el nido del águila, ¿verdad? De Hitler, pero creo que hay una discusión todavía, ¿verdad? Sobre ese asunto de quién tomó el nido del águila, porque hay como tres compañías que se pelean ese derecho, y una de ellas, aunque la compañía Easy, o sea, no recibió ninguna baja, una de ellas sí tuvo algunos problemas porque entraron por otro lado y todavía había algunos disidentes ahí alemanes que les hicieron un poquillo de pega. Pero el capítulo es buenísimo desde todo punto de vista. Y es el final y es donde definitivamente uno ya le da nostalgia por la serie. Sí, es un cierre, es como El Señor de los Anillos, ¿verdad? Ese cierre agridulce, nostálgico de que sí, se acabó la guerra, se acabó la historia que estamos viendo, pero la vida sigue. Y hay que seguirla con todo lo que pasó atrás, ¿verdad? Con todo lo que pasó a cuestas. Definitivamente es un epílogo, ¿verdad? Para todo lo que hemos vivido, todas las horas de... Y ocupamos un cierre que sea al mismo tiempo, que cumpla con todo lo que necesitamos saber, pero que sea pausado para darnos un poquito de espacio y tiempo para despedirnos de todos los personajes que hemos conocido. Entonces se agradece que se haya tomado todo un capítulo solo para eso. En resumen, no quisiera dejar de decir que la serie en general, a nivel de veracidad histórica, si es que eso es un elemento que cause ahí curiosidad a las personas, está muy bien, se nota mucho, ¿verdad? Que han hecho un esfuerzo extraordinario para cubrir todos los detalles en todos los niveles. Y sí, Dios sabe que hay gente ahí en internet, habrá videos que se encargan de enumerar todas las diferencias y todos detalles, los defectos. ¿Qué pasó? Que esta Thompson no era la que se usaba en las compañías en ese periodo de la guerra, pero si esos son los problemas que vamos a encontrar en la serie, entonces porque la serie lo hizo muy bien. Es cierto. De por sí es una guerra muy caótica, muy compleja, con muchos niveles de interactividad. Lo que pasó en un lado no necesariamente se repitió en otro, aunque estuvieran cerca geográficamente. Y lo que hace la serie es transmitir la vivencia de los soldados. Ese es su fuerte. Quizás me recuerdo una anécdota que no es propiamente Band of Brothers, ahí me disculparán, es de Pacific, que es una serie hermana, ¿verdad? Casi. Sí, la serie hermana de Band of Brothers. Hay un capítulo en The Pacific donde una posición estadounidense agarra una ametralladora y empieza a defenderse del ataque de los japoneses. Y matan tantos, pero tantos. Caían como moscas. Que se apilan en una pared enorme de cadáveres, ¿verdad? Y me dejó, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vi eso, hace como 20 años. Esa fue hace 10 años. Con ganas de saber más. Con ganas de saber más. Y resulta que había metraje documental de esa batalla. Y lo que se ve ahí es que la cantidad de japoneses muertos era más grande todavía que lo que se vio en la serie. Entonces, cuando dicen que la realidad supera la ficción, se refiere a esas cosas. Y que en realidad, si de algo hay que quejarse por la serie, por Band of Brothers, es que se queda corto. En transmitirnos la realidad, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así es un esfuerzo que no se había visto antes a nivel de televisión, creo yo, no sé. Y que marca una referencia. Si queremos una serie de Segunda Guerra Mundial, tiene que parecerse a esa que acabamos de ver, porque si no, pone un estándar altísimo. Sí, y no hay forma, yo creo que de superar este tipo de cosas, ni la misma de Pacific, yo creo que ha logrado superar Band of Brothers. O sea, no siento que la gente haya quedado tan contenta con The Pacific
como con Band of Brothers. Eso es rarísimo. Yo creo que es más fidedigna. ¿Cómo se No, llama? no. Más, no verás. Ganó más premios, pero es verdad. La gente la olvidó. Pero la gente. La Sí, sí, olvidó. sí. De hecho. Sí, Pero yo creo que es porque es demasiado. fue muy demasiado fea. icónica. Sí, muy. Fue muy Marcó impactante en Tanta su muerte momento. y destrucción que es como demasiado. Por lo menos en Band of Brothers había momentos para descansar, para, digamos, pensar un poquito en lo que acababa de pasar y bueno, ahí ni hablar. Ese es el recuerdo que nos queda. Es una serie que permanece. Verla hoy es como haberla visto hace. ¿Cuántos años eran? 19. No, ya tenemos 20 años de haberla 20 haberla años. visto. 20 años. Y de haber visto la sorpresa de Nixon cuando llega a la casa de. Al No nido sé si del era águila Himmler. No, creo que es la no, de casa de Himmler o la de Goebbels. De Es la casa de Goebbels. Goebbels y entra abajo, a la cava. Y por supuesto el asunto del álbum de fotos, ¿verdad? Que se perdió. No sabemos qué pasó con ese álbum de fotos. Sí. De hecho, no sé si eso es algo histórico, eso nunca lo he averiguado. La serie todos los capítulos está llena de anécdotas. A menudo lo que hacen es moverla, ¿verdad? Es un recurso que se ve en todo lado, como de que en vez de que le pasara a fulano tal, le pasa siempre al mismo grupo de soldados, porque ahí no hay tiempo para estar presentando personajes nuevos. Pero en sí los hechos son muchas anécdotas. La cosa de la Luger es una... O sea, si no es un hecho histórico, al menos es una anécdota real que alguien cuenta de esas batallas. Justamente, sí. Okay. Y cerramos. El grupo de capítulos cierra con un documental donde presentan precisamente ya todo. O sea, hemos visto pedacitos al principio de cada capítulo de lo que cuentan los soldados, ¿verdad? Pero al final tenemos un documental que se llama We Stand Alone Together, donde ya se presentan precisamente muchas de las historias que ellos están contando. Y de los soldados reales, ¿verdad? Ya viejitos, ¿verdad? Eso es sumamente rico de ver, ese documental. Y sí, tiene metraje, perfecta. sí, y tiene un metraje ahí de real, como dice Manrique, ¿verdad? Entonces ese capítulo cierra toda la serie. Bueno, no es un capítulo de la serie, es un documental, pero que cierra muy bien todo lo que ha venido haciendo Hanks y Spielberg, ¿verdad? Que son los productores más grandes junto con HBO de la serie. Correcto. Y no, definitivamente es una obra histórica de la televisión y definitivamente vale el rato que le dediquen a verla. ¿Algún comentario final, Manrique, Francisco, para invitar a los que nos escuchan a que redescubran Band of Brothers? Principalmente que se desentiendan un poco tal vez de la cuestión histórica porque está cubierta debidamente. Para mi gusto está más que cubierta esa parte. Así que disfruten lo que es la historia, que es muy rica, que de verdad aporta montones en todo sentido, lo pone a uno a pensar bastante y su principal aporte es hacer que no se olvide que hubo un conflicto de una magnitud impresionante y lo que eso significó para personas comunes y corrientes. Sí, no. Por mí, digamos, acordarnos un poquito de que Richard Winters, el verdadero, murió en el 2011. Entonces tuvo varios años con la serie a cuestas, ¿verdad? Y mucha gente lo buscaba con respecto a lo que se veía en la serie y demás. Y decir que definitivamente estas historias de los soldados de a pie son riquísimas y tenemos tal vez cientos de historias que contar. Ya dijimos, bueno, Hanks empezó con el soldado Ryan junto con Spielberg. Inmediatamente que terminaron el soldado Ryan empezaron con este proyecto para hacer Band of Brothers. La segunda serie se atrasó 10 años, que fue de Pacific. Ajá. Y la tercera serie que se supone que está en desarrollo, imagínense, ya llevamos 11 años de que salió de Pacific y todavía no ha sido posible
digamos, solventar, digamos, la serie. Creo que está todavía en preproducción, con los guiones y ¿Cómo se todo lo llama? demás. La pandemia del 2020, Sí, ¿cómo se llama? sí, Atrasó todo eso. paró absolutamente todo. Y ya todos los viejitos se nos murieron, a pesar de que están los archivos históricos, posiblemente de todo esto. Ya prácticamente no, los chiquillos que estuvieron, porque hay que acordarse que los Y eran protagonistas de esta chiquillos. serie, muchos eran chiquillos de 17, 18, 19 años en aquel momento. Ya prácticamente todos ya dejaron de existir. O sea, son muy pocos soldados que participaron en la guerra mundial que están vivos en este momento, muy pocos. Y es rico que alguien nos recuerde esas cosas. La tercera serie es sobre aviadores, ¿verdad? Son Tengo los entendido, bombarderos. sobre los bombarderos. Yo espero ver también, obviamente la calidad va a ser la misma, yo siento que en calidad no ha bajado, pero vamos a ver qué tal esas historias, que si van a hacer una tercera, al final de la trilogía, posiblemente sean historias muy ricas, muy bien contadas sobre lo que pasaron a estos soldados. Está bien. Entonces ahí ya lo tienen, gente. Y por supuesto, muchas gracias, Heriberto, por volvernos a llevar a la guerra con Band of Brothers. Nos vemos. Pura Chao. verdad. Bueno, chao. Muchas gracias, Manrique. Muchas gracias, Francisco.